empezar a hacer la grabación de la sesión de hoy. Entonces, buenos días. Este va a ser nuestro cuarto taller y último de este primer ciclo de formación llamado Saberes de la Tierra al Hogar. Es nuestra sesión 4. Recordemos que estamos aquí en colaboración entre las cooperativas Cometa y la cooperativa GEA. Mi nombre es Nidia Romero, por si no, o bueno, Nidia Ruda, como me bauticé desde algunas sesiones, y me acompaña Catherine Herrera, también de la cooperativa GEA. Hoy de Cometa hay personitas, alguien levante la mano de Cometa. Mar, ¿está bien? Listo. Marta Gallego. Marta Gallego, es que sale Marta. Prefiero decirte Mar y no decirte María porque me confundo. Marta, vale. Marta Zanahoria. Marta Zanahoria, perfecto. De Cometa nos acompaña. Listo. Entonces, vamos a dar inicio al proceso del día de hoy. Ya escuchamos la cancioncita. Nuevamente recordamos pues estas tareas para todas las sesiones. Estas tareas no, sino estas recomendaciones para todas las sesiones. De pues que este es un espacio seguro, de que tomen la iniciativa para hablar, prender la cámara, levantar la mano si quieren participar, prender el micrófono si quieren, solamente si quieren hacer alguna pregunta, digamos. Si no, pues tratar de mantenerlo cerrado durante la sesión. Te pedimos puntualidad. Estamos arrancando hoy, pues en este momento, porque les dimos un tiempito para que puedan poner su agua allí en un baldecito, en una caneca. Para las personas que se van conectando, la idea es que podamos poner en una caneca o en un baldecito plástico agua, recogamos agua de la llave y la pongamos a reposar en algún espacio aireado. Puede ser la terraza, puede ser al lado de una ventana abierta. Cuida este espacio, pues es pensado para ti, tiene como un proceso de planificación para que las sesiones se desarrollen de forma adecuada y alejamos las distracciones en esta hora y media que está proyectada la sesión. Manejamos pues nuestra filosofía de dar y recibir, en el sentido pues del intercambio solidario, del aporte que realizamos nosotros como talleristas al preparar los contenidos y las prácticas para las sesiones, y las retribuciones que de parte de ustedes se puedan pues adquirir en términos de estar pendientes, activos, participativos, receptivos y receptivas, y también de pues de un aporte pues voluntario sugerido de 15,000 pesos por computador, por decirlo así. Esos aportes se comparten pues entre los talleristas, el equipo de apoyo y las dos cooperativas. Sin embargo, pues el mejor aporte acá siempre es la participación. No dejemos de asistir, esta es la última sesión y de todas maneras vemos personitas que han estado súper constantes a lo largo del ciclo y eso nos motiva y nos alegra muchísimo. Así no sea posible pues dar el aporte económico, acá estamos de todas formas para aprender. Si alguien también desea dar un aporte mayor, pues es súper bienvenido. El día de hoy, entonces, como lo vieron en la pieza de invitación, pues vamos a trabajar lo que tiene que ver con los biopreparados, con estas, tal vez, digamos, como elementos o materiales de apoyo para poder atender algunas de las necesidades de nuestro cultivo, de nuestras plantas, pues en nuestra huerta, que hemos visto la semana pasada. La semana pasada fue un poco pues más de caracterización o más de ponernos en sintonía con qué le puede estar pasando a mi huerto, que le genera algunas afectaciones, algunos retrasos en su crecimiento, daños, sí, como enfermedades y demás que pueden hacer que nos preocupemos en cierto caso de cómo va nuestro huerto. Y hoy vamos a tratar de verlo por un lado más optimista. O sea, la semana pasada la idea era problematizar, pues poner allí el listado de cosas caóticas que nos pueden pasar y por qué nos pueden pasar y por qué suceden. Y hoy la idea es tratar de decir, bueno, vamos a manejarlo, vamos a por el lado optimista, decir, podemos hacer esto,
esto, lo otro, está en nuestras manos y en nuestro alcance poder manejarlo, ¿sí? Porque si bien nosotros somos los que estamos, pues sí, estaba lo que comentábamos, el ejemplo que poníamos, esto era selva, pues, antes de que nosotros estuviéramos. Era selva, era bosque, era naturaleza, pues, y pues, para que se asentara el ser humano, para que nosotros pudiéramos constituir las ciudades y demás, fue necesario talar árboles, cortar, pavimentar, vamos a hacer todo un proceso de transformación del entorno y en ese sentido se va construyendo pues una territorialidad, pero pues ahí nosotros somos los que estamos como conviviendo en este ejercicio que nosotros hemos transformado. Entonces ahí mirar como algunas posibilidades optimistas para poder controlar algunas cositas que se nos presentan en nuestros huertos. Entonces, por eso es importante que tengamos ahí a la mano, que alistemos los materiales. Eh, Solicitamos 25 gramos de flores de manzanilla, sí, un puñadito puede ser de florecitas de manzanilla que las tengamos allí pues a la mano. 3 recipientes plásticos con capacidad de 1 litro, pueden ser los de gaseosa, sí, botellas plásticas de gaseosa con tapa. Por ahora no es necesario como el atomizador y eso, ya pues más adelante sí les doy las instrucciones para la aplicación, pero pues por ahora para la elaboración pues no es necesario. Una barra de jabón coco, pues de estos jabones que no son perfumados, que tratan de tener como muy bajitos estos niveles de aromas y de perfumes. Un mortero de estos de maderita, 50 gramos de ajo. Pero ni, que, disculpa, te interrumpo. Con respecto a la barra de jabón, sí pueden también ir haciendo, dividen, como pueden cortar una décima parte, sí, como si dividieran la barra de jabón en 10 y cogen solo una partecita de esas 10 partes y la rayan con un rallador, que eso es lo que necesitamos, realmente una cantidad así muy pequeñita de la barra. Ya, puedes seguir. Listo, está bien. 50 gramitos de ají picante, pues del ají que lo hayan conseguido, pues o sea, lo ideal es pues fresco, ¿no? El fruto, pues, del ají. Un frasco de vidrio mediano, como los de mermelada, y 1 litro de alcohol al 90%. La idea es que con estos materiales podamos digamos, montar algunos biopreparados que posteriormente ustedes puedan usar. Dime, Patricia. Gracias, Nidia. Es que como todo esto es aprendizaje, cada situación nos enseña. Entonces yo ayer hice la visita al sitio donde venden los alcoholes, pero no conseguí ninguno en las especificaciones del 90%, tenían más concentración. Entonces te quería preguntar si se puede reemplazar por una concentración mayor. Sí. De hecho, para que nos expliques en caso de que algunos no lo tengamos aún para una posterior preparación. Gracias. Dale, sí, no, bueno, ahí nos faltó por aguardiente, dice Fernando Chávez. No, por aguardiente sí no. Por alcohol etílico, ¿qué concentración? 95, tal vez conseguiste. 96 siempre me decían, no bajaban de 96. Nosotras también 96. O al 90, sí. Vale. Bueno, dale, está bien. No, con eso está bien. Digamos que es como una concentración mínima, pues, pero no hay problema, no hay problema. Cristina. El mío es el 70. Vea pues. Pero no hay inconveniente. Digamos que allí lo que podría pasar es los tiempos, porque pues, que va a hacer el alcohol, va a extraer, digamos, las propiedades aromáticas y pues, digamos, sí, aromáticas más bien del sustrato con el que esté en contacto. Entonces allí la concentración lo que va a variar es como el tiempo en el que pueda estar la preparación. Pero pues digamos que en esencia no serviría. ¿Sí, Patricia? Gracias.
Sí, la última pregunta es si eventualmente en reemplazo del jabón blanco de coco se podría utilizar el jabón azul, que tampoco tiene olor, el del Rey. El Rey. Nosotros lo estábamos discutiendo con Kate. ¿Qué piensas al respecto, Kate? No, no sé, pues sí, yo sí he visto que también se ha usado el jabón Rey, ¿no? Pero pues en caso de no tener el jabón blanco, sí, sí puedes usar el jabón Rey. Gracias. Ujú. Sí, sí, porque justo estábamos teniendo esa conversación antes de, pues en las preparaciones de la sesión. Bueno, entonces en esa vía y en esta, pues tono, igual veo, me gusta que hagan todas esas preguntas porque eso indica que estamos en sintonía de la búsqueda de los materiales y de estar preparados y en disposición de la sesión. Entonces siento que de esa manera va a ser muy, muy provechoso. Entonces, el contenido de hoy, 2 de octubre, sería la conceptualización frente a los biopreparados. Saben que siempre me gusta primero dar como alguna teoría así general que nos quede a nosotros como que la podamos interiorizar y decir, es que el principio de tal cosa es esto y por eso yo puedo entonces empezar a modificar y variar, ¿sí? La idea no es dar nunca, nunca, nunca en esos procesos orgánicos, agroecológicos, nunca las recetas, o sea, las fórmulas exactas son pues lo que rige esto, ¿sí? Todo es muy variable porque como la naturaleza es muy dinámica, todo es muy variable. Y de hecho, acá estando como en este proceso, pues en Arauca me he dado cuenta que, pues que todos estos saberes y estas prácticas cotidianas van cambiando en función de la rutina y de lo que el productor o productora quiera, pues sí, como tramitar en su huerto, en su casa, en su cultivo y por ende lo importante es saber en esencia o a rangos generales cómo es que interactúan las cosas para yo poder modificarlas y usarlas como a nuestra mejor pues, disposición. Luego nos vamos a poner manos a la obra y vamos a preparar dos biopreparados y luego vamos a charlar un poquito de cómo vamos en nuestra planeación de nuestro huerto. Ahí queremos escucharles un poquito cada una cómo tiene planteado para poder dar algunas recomendaciones. Entonces vamos a entrar a los conceptos generales y primero pues vamos a hablar de las ventajas de estos tratamientos ecológicos o estos biopreparados. Y es que pues primero no son contaminantes ni afectan la química del suelo porque estamos usando materiales que se descomponen fácilmente, ¿sí? Los materiales que vimos allí son pues de origen orgánico, el ají, el ajo, la manzanilla, todos son productos que pues se producen de la tierra, son plantas de cultivo que vamos a usar también para este proceso. No son tóxicos para las plantas o los animales. Algunas, bueno, ahorita en las desventajas tratamos un poquito el tema, pero en términos generales no, pues no tienen un grado de toxicidad pues para no afectan a otros insectos que ayudan a mantener el equilibrio, como abejas, mariquitas, etcétera. Y eso es muy importante porque, pues, en los productos de síntesis química que se usan cotidianamente para el tratamiento de las enfermedades y plagas en los cultivos, pues tiene esa limitante y es que afecta también a otros organismos benéficos. Entonces, por ejemplo, hay un principio activo de unos insecticidas que se utilizan en maíz, en el cultivo de maíz, para poder controlar una larva de una larva de un cucarrón. O sea, la larva cuando está si hemos visto las chisas y esos animalitos, pues que son unos estadios antes de que salga el cucarrón, pues para el control de eso se utiliza un producto químico, pero ese producto químico también afecta a las abejas y a las mariquitas, y las abejas y las mariquitas cumplen una función, digamos, importante pues en otros procesos de regulación pues naturales.
Entonces esto tiene allí como esta de contra, y acá en los tratamientos ecológicos estamos buscando que no se interfiera como en el ciclo de vida de otros organismos pues benéficos. Son respetuosos con la vida microbiana, también por su carga pues baja en toxicidad, no pierden efectividad en el tiempo, no generan resistencia, eh, y es que con los productos de síntesis química, pues el pequeño productor, el grande productor, lo que hace es aplicarlo, 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 y los insectos o las enfermedades pues van reconociendo ya ese químico que le están echando y generan mecanismos de defensa, pues generan cambios en su genética para decir, no, ya usted no me hace daño, ya yo puedo sobrevivir, y ahí es donde se genera como esos mecanismos de resistencia. Entonces, pues en estos tratamientos ecológicos, pues hace falta mucha investigación, pero pues digamos que ese proceso es más bajo, y porque no se usan tan masivamente es que se podría afirmar que tienen un menor impacto en estos procesos de generación de resistencia. Y pues hemos demostrado su efectividad y se continúan pues estudios para trabajar con estos tratamientos ecológicos. Desventajas también que podríamos obtener, que podríamos ver, y es que se requiere algún grado de manejo del tema, ¿sí? Porque pues no todos nacimos aprendidos y no tenemos el dominio pues de todos los temas, y precisamente por eso estamos tomando este tipo de cursos, acercándonos a estos temas como para descubrir y conocer un poquito más y poderlo maniobrar, pero una vez tengamos los principios en nuestra cabecita, va a ser posible, digamos, generar algunos procesos de forma ya autónoma. La preparación requiere algo de tiempo y recursos, en ocasiones pues son recursos escasos, son materiales digamos sencillos de conseguir, pero pues requiere estar pendientes, se requiere un cuidado. No siempre pueden almacenarse para uso posterior, eso tiene, o que el tiempo en el que lo podamos almacenar no sea tan largo, digamos un producto que podamos comprar de síntesis química en la tienda de agroinsumos, pues nos puede durar un año hasta la fecha de vencimiento, 2 años, pero esto sí, por lo general 3 a 6 meses nos duran allí en conservación. Presentan algún grado de toxicidad, y esto está porque de todas formas muchas de las moléculas pues que se usan para contrarrestar algunas enfermedades o sí, para atender algunas pues plagas o deficiencias en algunos cultivos, pues esos principios de elementos naturales. Y pueden en cierto caso presentar algún grado de toxicidad, eso es verdad. Uso basado en la práctica y condiciones de aplicación, dosis o momentos de aplicación estándar. Entonces aquí es donde usualmente nos preguntamos mucho, bueno, ¿qué cantidad, qué dosis, cuándo, en qué momento, a qué hora? Digamos como muy estos en el paso a paso, en el cómo debería ser, pero a veces no es posible generar ese recetario tan detallado y tan estricto, porque las condiciones pueden cambiar, y somos nosotros que conocemos nuestro huerto, qué cantidad tenemos, porque todo depende de la cantidad de plantas que tengamos, de la exposición, pues de la ubicación en el lugar donde se encuentre, y esto va a hacer que definitivamente pues sea necesario ir modificando, ¿sí? Si tal cosa no me funcionó, pues a la próxima hago una dilución más bajita, a la próxima le aplico uno con un atomizador, sino al suelo, bueno, ahí toca ir, mira, y que pues tenemos que tener cuidado sí o sí en la manipulación, porque lo que les digo, puede que algunas veces conservarlo tapa o algo así, ellos van a empezar hay algunos que son fermentados, y entonces luego se explota la botella porque no le dejamos espacio de aire para que ingresar, entonces hay que tener unos cuidados. Los podemos clasificar de dos formas. Entonces, la primera es de acuerdo a su forma de acción.
Entonces tenemos bioestimulantes o bioenraizadores, eh, biofungicidas que van a atender o van a atacar las enfermedades que habíamos visto la semana pasada, herbicidas o biorrepelentes que van a atacar los insecticos, plaga que tengamos en nuestro cultivo. Ahorita lo tallamos un poco más. Y de acuerdo a la forma de preparación, entonces tenemos extractos, infusiones, decocciones, purín, macerado, caldos. Entonces, esto podría ser casi que un tema de cocina, pues culinario, de la forma en que se preparan. Y ahí tienen mucha relación con aspectos, digamos, de cocina o alimentarios, porque sí, su proceso es bastante, pues, particular. Entonces, dependiendo de la forma de acción de los biopreparados, entonces ahí les mencionaba los tipos que hay. Y el primero es el bioestimulante o enraizador. Entonces, recuerdan que yo les comenté en la segunda sesión que las estacas que nosotros podemos sacar, digamos, si nosotros sacamos un pedacito de tallito de en la parte de abajito, o sea, cuando cortamos el tallito o la ramita de ruda, y ahí No te estamos escuchando bien. Estábamos en lo del tallito de ruda y te quedaste congelada. Hola Nidia, ¿nos estás sí, escuchando? Por un momento te quedaste congelada, si puedes repetir después de que empezaste a hablar de la ruda, del tallito de ruda. sí, les estaba preguntando si ahí me escuchan bien. ¿Sí? Bueno, les estaba preguntando si recordamos la segunda sesión en la que les comentaba que nosotros sacamos el tallito de ruda y en la parte de abajo le poníamos sábila, pues, el cristal de la sábila, y lo podíamos sembrar pues, en algún sustrato o en suelo. ¿Sí lo recordamos? Sí. Eso, perfecto. Ese es el papel que cumplen los bioestimulantes o enraizadores. Y es que son preparaciones a base de vegetales, de plantas, que poseen algunas sustancias que ayudan en el desarrollo de decía, es que tenemos es como yo tengo el concepto de meristemo y yo tengo entonces un meristemo en la cabeza, en las axilas, en las raíces, que este tipo de bioestimulantes hace que ese meristemo se promueva, como que es como darle un dulce a un niño, como que lo estimula para que se desarrolle y para que, digamos, tengamos mayor crecimiento acá en la parte aérea o en las axilas o en las raíces. Eso se consigue con algunas sustancias de algunos vegetales. Actúan también como suplemento alimenticio, facilitan la absorción y el traslado de nutrientes y estimulan una mayor y rápida formación de raíces. Se utilizan en reproducción de plantas por esquejes y estacas, entonces es lo que les decía de la ruda. Entonces el mejor ejemplo de un bioestimulante o un enraizador es la sábila, es el cristal de sábila. El cristal de sábila como tal es muy bueno para poner allí las bases, o sea, la parte de abajo de una ramita de ruda, de una ramita de hierbabuena. Las aromáticas por lo general tienen esta posibilidad de propagación por esquejes, entonces untarlo con cristal de sábila y sembrarlo es una muy buena acción o una muy buena posibilidad como enraizador o bioestimulante. La segunda categoría son los biofertilizantes. Los Te Creo que a lo congelaste. mejor
Lo mejor es que de pronto apaguemos el video, de pronto así mejora. Mm. Vamos a empezar los biofertilizantes. Ay, ¿nos escuchas, Nidia? Aló, ¿me escuchan mejor? Sí. Listo. Voy a mantener la conexión. Se escucha un eco. Espera. Se escucha con retorno, Nidia. Inténtalo de nuevo desde el de Nidia a ver cómo te va. Vale, voy a estar acá desde el celular y Kate me hace el favor de proyectar porque está complicado la conexión del computador. Vale, entonces, ahí sí ya me escuchan bien, ¿sí? Sí, se escucha bien. Y ahí me ve. Y ahí me ve. Listo. Entonces, estamos con el tema de los biopreparados. Eh, chun, chun. Entonces, tenemos ahora los biofertilizantes. Entonces, acá vamos a tener una acción muy, muy interesante y es que vamos a para los biofertilizantes, el mejor ejemplo o la forma, digamos, más sencilla para relacionarlo es pensar en hacer una chicha. ¿Quién de aquí ha hecho una chicha? Levante la mano. Yo he Una chicha. tomado. Han tomado, pero no han hecho, ¿no? ¿Qué otra cosa fermentada? Una cerveza, han tomado. Estas bebidas alcohólicas tienen, y es el mismo principio de los biofertilizantes, y es mezclar o en un mismo escenario, en un mismo recipiente, poder tener una mezcla de un material que aporte muchos carbohidratos, o sea, que aporte mucho, sí, materia orgánica en este sentido, como lo puede ser en el caso, pensemos en la chicha, se hace a base de maíz o a base de arroz o de yuca. Entonces, bueno, voy a explicar, digamos, el proceso de la chicha para que después lo relacionamos con el de los biofertilizantes. Entonces, tenemos, puede ser a base de chicha, maíz o arroz. Alguno de esos tres, ¿no? No todos, alguno de esos tres. Hacemos una chicha de arroz, entonces tenemos el arroz. Luego le adicionamos agua para que esté en un medio pues líquido. Luego le adicionamos entonces panela. Es muy, muy importante la panela. Y luego una base de microorganismos. No sé si en algunas familias mi abuelita le decía cunchos,
y lo que hacía realmente era sacar algunos cunchos del guarapo, que allí se tienen como unas bolitas transparentes y esto, y allí esos son un conjunto de microorganismos que las abuelas o los procesos, digamos, ancestrales van cultivando y los van manteniendo para hacer las bebidas. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes claves de nuestros biofertilizantes de la chicha, perdón, en ese caso? Tenemos un material orgánico que es el maíz, el arroz, en este caso. Un activador, pues un potencializador, un energizante que es la panela. Y tenemos unos microorganismos que se van a encargar de alimentarse energéticamente de la panela, ¿sí? Como que le da la activación para que esté ahí feliz trabajando. Y por otro lado, consumiendo el arroz, se alimenta de allí, lo va degradando y se va dando un proceso fermentativo. Lo mismo ocurre con los biofertilizantes, como si pudiéramos llevar ese ejemplo a los biofertilizantes y allí vamos a tener materia orgánica que en muchas ocasiones se utilizan los residuos de cosecha picaditos, cáscaras de plátano, de yuca, o la misma uyama, ¿sí? El pequeño productor, el campesino ya realiza biofertilizantes a partir del aprovechamiento de estos productos, digamos. Entonces coge la uyama y la utiliza como si fuera en el caso de la chicha, pues el arroz. Le aplica melaza en vez de la panela que la utilizaríamos, digamos, en la chicha, le aplica melaza y le aplica microorganismos que los puede conseguir en el mismo suelo. En el suelo, como lo vimos en la primera sesión, el suelo es un albergue de muchísimos pues elementos y entre esos microorganismos y hay unas prácticas para reproducir microorganismos que los pequeños, que el campesino, que la campesina va desarrollando y entonces tiene la potestad de ir y mezclar. Entonces se hace esta mezcla y se va dando un proceso fermentativo para que se produzca pues el biopreparado. Entonces, sí, alguien levantó. Ay, sí toca que Kate me avises porque ahí en el celular sí, no me doy cuenta. Patricia, dale. Gracias. Es que quería aprovechar esta linda oportunidad de la mención que haces a tu abuela, que ojalá no la traigas muchas veces, porque ese es un conocimiento muy valioso. No, Y, ya no está con nosotros. no, pero en tu memoria. Ya Ah, sabemos. bueno, sí. Bueno, para comentar dos cositas y preguntarte si esto puede actuar como bioestimulante. Resulta que yo utilizo dos fórmulas, una que me dio un jardinero de acá del barrio y otra que se nos ocurrió para no utilizar siempre agua sobre las maticas, sino que esa agua tenga otras sustancias. La primera es que cuando yo dejo la lechuga, sobre todo la orgánica, en agua, para que no se me dañe, esa agua va soltando un tono verdecito y a mí me da como tristeza botarlo, entonces yo se lo echo a las plantas de adentro y noto que son felices absorbiendo esa agua de lechuga, pero felices, se han colocado muy lindas. De hecho, aquí les voy a mostrar esta planta. Es una de las que más les gusta esa agua de lechuga. Ella es una consentida. Y la dos es que el jardinero, cuando paso pues por los jardines del barrio, veo las rosas y están muy lindas, entonces me comenta que él le echa el cuncho del café, ahora que hablas de tu abuelita, que eso les encanta a las plantas. Y yo eventualmente hago eso, no tanto los granitos, sino la parte cunchosa después de prepararlo, y sirve mucho. Entonces, quería saber tu comentario sobre estas dos alimentos. Sí, perfecto. Esto podría estar dentro de la categoría, si lo categorizamos, podría estar dentro de bioestimulantes, efectivamente,
porque pues ya vemos que las características de los biofertilizantes sí es que pasen por un proceso, llamémoslo así, fermentativo, como un proceso si estuviéramos elaborando chicha o cerveza o algo así por esa rama. Y el bioestimulante sí es algo que yo pueda tener fácilmente, inmediatamente, pues aplicarlo a mi planta de cultivo en mi huerto y me ayude a promover o a mejorar el crecimiento, el desarrollo de mi cultivo, sin necesidad de mucho tratamiento, porque ya su mismo componente activo, su mismo constitución, pues me va a ayudar o le va a ayudar a las plantas a desarrollarse mejor. Entonces, claro, cuando la lechuga la lavas o la tienes por determinado tiempo, pues ella va intercambiando sustancias o elementos con el agua. Pues allí hay unos procesos, digamos, en los que se dan como diluciones, ¿sí? Siempre los elementos van a tender a irse a donde hay menor concentración. Entonces, en el agua, como está, es un agua líquida, pues digamos pura, algunos elementos de la lechuga van a tender a irse hacia el agua, van a tender a salirse de la lechuga, por decirlo así, y quedar allí en el agua. Esto ya naturalmente pues quedaría allí y sería útil para usarlo para otros productos, otros productos, otras plantas, o sea, para regarlo en el suelo. Y el cuncho de café, claro, también tiene muchas, digamos, elementos allí importantes y que pensemos todo en el aprovechamiento, pues, cíclico de los productos. El café se conformó extrayendo minerales del suelo, nutriéndose, alimentándose, transformando la energía del sol y demás. Entonces, claro que sí, todos esos subproductos que él va arrojando, que va emitiendo, pues los podríamos aprovechar. Y en muchas ocasiones se utilizan estos cunchos de café u otras partes de café, las cascarillas y demás, para involucrarlos a la preparación de biofertilizantes, para digamos, usarlos como esta materia orgánica que les digo para que es su pía, que es su pía. ¿Dónde está su pía? No Es sé. que Fernando escribió que ha hecho guarapo con su pía, entonces, por Ah, eso. yo conocí. Fernando, contéstanos. Ah, Sí, acá estoy. ¿qué es su pía? Los cristalitos que tú decías transparentes, que son Ah, ok. pero no se llama supia, sino supia, que es Su pía. el fermento, pero pues eso fue porque estuvo de moda en algún tiempo acá en la ciudad y hacíamos guarapo, vendían la supia y uno hacía el guarapo, pero en el campo donde los abuelos se hace es con el fermento, el mismo guarapo Ujú, que está basado pues en la descomposición de la caña, ¿no? La ujú. fermentación de la caña, de azúcar. Exacto. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Okay. Entonces, eso es para que todos estos ejemplos es para que tengamos en cuenta. Entonces, bioestimulantes, materiales de fácil acceso, ¿sí? El cristal de la sábila, el cuncho del café, el agüita de la lechuga. Bioestimulantes son como materiales que van quedando, son como residuales, pues, o van quedando aquí algún producto natural y lo podemos usar de inmediato. Y los biofertilizantes ya pasan por un proceso fermentativo. ¿Y por qué es necesario? Entonces pensemos que nos quede en la cabecita. ¿Por qué es necesario que pasen por un proceso fermentativo? ¿Alguien se le ocurre algo? ¿Quién dijo yo? Bueno, es porque las plantas biofertilizantes porque va a fertilizar, o sea, va a nutrir la planta, le va a dar nutrientes a la planta para que ella los tome, crezca, se desarrolle y demás. Y la planta no es capaz de absorberse un cuncho de café, por ejemplo, un grano de cuncho de café, así sea chiquitico, la planta no. Imagínense una raíz de una planta
no va a absorber de ahí, o sea, no lo va a poder absorber en la forma en la que está, ¿sí? Este es un granito de café, la raíz no lo va a tomar. Entonces es necesario hacer un proceso fermentativo para que los microorganismos degraden toda la materia orgánica. Entonces, imagínense un pedazo de auyama, porque se hacen biofertilizantes de a base de auyama. Imagínense cortar un pedazo de auyama y que la planta, ¿cómo va a absorber un auyama? No es o sea, la raíz no está en capacidad de absorber de esa forma nutrientes. Entonces tenemos que tener apoyo o ayuda de microorganismos para que degraden esa auyama, la consuman, mejor dicho, la vuelvan muy, muy finita, la descompongan a sus nutrientes originales y que la planta ahora sí la pueda consumir. ¿Listo? María Cris, dale. Estás con el micrófono apagado. Bueno, en el caso de nosotros que estamos en casa, ese cuncho, ¿cuál sería? Digamos, Fernando decía que la supía era para hacer el guarapo con supía, la chicha, el cuncho bueno. Nosotros para hacer nuestro biofertilizante, ¿cuáles serían esos microorganismos? ¿Qué podemos usar? Bueno, digamos la levadura, por ejemplo, para hacer el pan, se puede usar la levadura que nos venden allí en las tiendas, en las panaderías. La levadura son microorganismos, son hongos que nos podrían ayudar en ese proceso. Y si no, nosotros podemos en nuestras mismas materas del suelo que ya hay, o sea, una puñadita de tierra de la que tenemos en nuestras materas y demás, eso ya tiene una carga de microorganismos interesante, porque pues sí o sí, así tengamos una materia que pensemos, no, hay una orquídea, no sé, una sola planta. Ya en ese suelo, en esa tierra, hay una diversidad muy, muy, muy amplia de microorganismos. Pero usualmente con levadura es posible. ¿Listo? Sí, Fernando, imaginen una planta tratando de comer. Sí, ese es el principio de los biofertilizantes, degradar los alimentos que nosotros pensamos a su mínima expresión. Pásala, por favor, Cata. El siguiente son los biofungicidas. Entonces, ¿qué pasa allí? Espera, a los biofungicidas, entonces, vamos a pensar entonces en las enfermedades que nosotros vimos la semana pasada. Vamos a pensar en esa marchitez que se nos hacía en las plantas o en esos polvitos. Hay en ocasiones un polvo blanco que se pone encima de la hoja o en ocasiones una pudrición. Sí, los síntomas que yo les presentaba la semana pasada pueden ser por algunos hongos y son enfermedades es para nuestro cultivo. Entonces, en este caso, el principio es pues contrarrestar o atacar un poquito a ese hongo. Entonces, por fuera está la hoja, pues tratar de atacar de alguna manera al hongo que se está formando ahí. Ese sería como el objetivo de ese biofungicida. Entonces, se prepara con elementos minerales y o partes vegetales que poseen propiedades para impedir el crecimiento o eliminar los hongos y mohos que provocan enfermedades en las plantas. Ese es como el principio. Se aplican mediante rociado, pues porque pues la idea es atacar a los hongos que estarían allí en la superficie. Bueno, los biofertilizantes se aplicarían es al suelo, ¿no? Porque allí están las raíces para que los absorban. En este caso, los biofungicidas se aplican a las hojas.
pulverizado o remojado en el caso de semillas. Bueno, también se pueden aplicar a semillas, se pueden remojar semillas allí en algún biofungicida. El tratamiento puede realizarse de manera preventiva con el fin de proteger a las plantas antes que se enfermen o curativa cuando se presentan los primeros síntomas. Entonces allí la idea es atacar a la planta. Y ahí ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y el bioinsecticida o repelente, entonces, ya sería, pues estarían en función de ahuyentar, por decirlo así, de ahuyentar insectos que puedan venir a comerse la planta. Entonces podrían estar allí algunos bioinsecticidas para el control de babosas, para que no estén ahí, digamos, atacando, comiéndose la hoja que digamos, la afectación más significativa o más grande siempre en los huertos caseros es por babosas, porque la hoja se comen un buen pedazo. Entonces, todo aquello que sirva para repeler, aquí el mayor principio de los bioinsecticidas es lo repelente que pueden ser. Entonces, imaginemos siempre el raid que uno esparce o fumiga para las moscas, o pensemos en un perfume que nosotros nos apliquemos y que lo hayamos comprado y no, pues fue como al azar, como vi un catálogo y pedí un perfume y me llegó un perfume y me lo apliqué y esa vaina olía horrible, no, dije, no, perdí la plata, no me gustó, no me lo vuelvo a aplicar. Los bioinsecticidas tienen esa función repelente de que llega un insecto y huele y dice, no, yo por ahí no me meto y se van. En muchas ocasiones estos bioinsecticidas o biorepelentes son las mismas plantas, entonces de allí el principio de que sembremos en nuestro huerto también plantas aromáticas, ¿sí? Como intercaladas, que tengamos siempre hierbabuenita, ruda, porque ustedes saben, por ejemplo, el olor de la ruda es muy fuerte, ustedes la maceran un poquito, solo con que se acerquen así, la huelan es fuerte, pues a algunos insectos no les gusta ese olor. Y solamente con que tengamos una ruda en la mitad de otras plantas, pues ya nos ayuda mucho a que no lleguen, digamos, muchos insectos o muchos. ¿Sí? ¿Quién le van? Adrián. ¿La citronela sirve? La citronela es muy, muy buen biorrepelente. Sí, Listo, gracias. sí. La citronela, la menta, la manzanilla, la caléndula. Aunque sí, hay algunas que para nosotros tienen un gusto, un olor, un aroma agradable, pues entre los insectos no son muy bien acogidas y entonces entonces acá tenemos los bioinsecticidas se preparan a base de sustancias naturales con propiedades reguladoras de control o eliminación de insectos. Se extraen de algunas plantas, de los propios insectos o pueden ser de origen mineral. También en algunas ocasiones, pues yo he visto algunos casos, yo no sé si funciona mucho, pero digamos me han dicho que, por ejemplo, para control de babosas lo que hacen es macerar babosas y las disuelven y las esparcen, digamos, por el terreno. No sé la eficiencia que tenga eso, la verdad. Lo intenté alguna vez, pero pues no estudié como para ver, o sea, no vi como resultados para decirles sí, funciona. Pero también se suelen hacer estudios con eso. Listo, entonces este grupo existen los microbiales desarrollados a partir de bacterias, hongos o virus con capacidades de producir enfermedades a ciertos insectos considerados plagas. Entonces, digamos, algunas sí tienen capacidad de enfermar a los insectos que vienen a comerse el cultivo. Pero pues sí, son muy, muy variadas. Dale, sigue. Dale, eso. Entonces, en una de pues de una de las bases que estábamos sacando algunos contenidos para la sesión pasada, recomendaban mucho el jabón potásico para, pues como plaguicida. Digamos que está aceptado dentro de la agricultura ecológica
y puede utilizarse pues en los ciclos de cultivo. Digamos que no tiene la capacidad de ingresar a la planta, así como que se queda en la parte superficial, pero se degrada rápidamente, que es como lo importante en términos de agricultura orgánica, pues que no usemos algo que se quede 500 años en degradarse, un plástico, una cosa así, porque pues no tendría mucho sentido. Pero entonces si él se degrada, se usa entonces para el control de pulgón, cochinilla, la mosca blanca, trips y otros insectos de cutícula blanda. ¿Listo? Este jabón potásico con otros, de hecho, que te estuve ahí haciendo la indagación a ver si se conseguía por Mercado Libre o en algunas tiendas pues allí orgánicas y pues es posible conseguirlo y ya ahí lo que se hace es prepararlo en una dilución. Entonces se toman, por ejemplo, 10 mililitros del jabón y se le adicionan 90 mililitros de agua para tener una disolución del 10% y ya se pone como en un atomizador y se aplica al cultivo. Pero esto depende, ¿no? Puede que en las instrucciones diga, mejor prepárelo de esta forma, dependiendo la fabricación del jabón. ¿Listo? Entonces, si quisieran pues indagar un poquito más allí, adquirir pues el jabón podría ser una posibilidad. Dale la siguiente, por favor. Vale, entonces, como les estaba diciendo, para los em, biofungicidas y los bioinsecticidas, que vamos a tener una característica de que vamos a aprovechar a las mismas plantas que son aromáticas y que ellas mismas generan unos aromas y los arrojan y los... Entonces, allí podemos coger una planta, pues en este caso aromática, en este caso es una caléndula, y la podemos secar y conservar para luego hacer infusiones o hacer algunas otras de las pues cosas que más adelante se necesitan. Entonces acá podríamos coger, por ejemplo, una caléndula, una manzanilla, una ruda, una menta, la recolectamos dependiendo, o sea, recolectamos la parte de la planta que queramos, ¿sí? Si la infusión es de hojas, pues entonces tratamos de recolectar hojas antes de la floración, pero podemos recolectar flores antes de que estén completamente abiertas, o podemos recolectar las raíces. Por ejemplo, una vez había un colectivo en la Nacional de unas chicas, se llamaban Sabias y Sabias, y ellas sacaban, digamos, 10 propiedades del diente de león. ¿Sí saben cuál es el diente de león? ¿Lo han visto por ahí en la calle? Sí, Exacto. Hay el Sí. diente de león y el falso diente de león. Entonces ahí tienen digamos, características para diferenciarlo, pero en esencia lo que pasa, ellas sacaban o publicaban 10 propiedades del diente de león, que es una planta que uno va caminando y se la encuentra por ahí, pero por ejemplo con las raíces pueden hacer un montón de cosas, con el tallo, con las flores. Entonces ahí es como para ver que tienen muchas propiedades. Las raíces al final del periodo de crecimiento o los frutos estén maduros. Entonces lo que se hace es que se secan, se dejan que se sequen las raíces y hojas gruesas que se sequen al sol y las flores y hojas más delgadas que se sequen en la sombra a menos de 30 grados centígrados. ¿Sí? Entonces si tenemos ahí para secar raíces y hojas gruesas, las exponemos directamente al sol y las delgaditas en sombra. Allí se dejan secar por unos 3 días por lo menos para de verdad quitar bien el agua y se pueden conservar, se almacenan en bolsas de papel, las bolsitas normales de papel, o en frascos con tapa hermética en lugares frescos, secos y oscuros. La idea es que ustedes rotulen allí las bolsas o el frasquito, pues, y lo puedan conservar, ¿listo? Para poder hacer lo que ahorita vamos a ver. Siguiente.
Entonces, estas son ya las formas de preparación. Entonces, tenemos extractos, que son, la idea de los extractos es prensar el material vegetal, como espicharlo, para extraer los líquidos repelentes, los líquidos que nos van a servir como repelentes. Se utilizan flores frescas, en lo posible recién abiertas, se cortan, se humectan, se empastan con la ayuda de algún mezclador y se les extrae el líquido. El extracto se debe conservar en un frasco, preferiblemente oscuro, siempre debe utilizarse diluido. Un ejemplo muy común es el extracto de manzanilla, que protege a las plantas de hongos e insectos chupadores. Entonces, este es el caso de los extractos. Hay infusiones que se preparan sumergiendo en agua caliente, hirviendo, las partes tiernas de la planta, como las flores y hojas, para extraer sus sustancias activas. Y las decocciones, que se preparan haciendo hervir no más de 30 minutos las partes duras de la planta, como las hojas, la corteza de los árboles, las raíces, semillas, cáscaras, para extraer sus sustancias activas. Entonces, si ven, estas son diferentes formas de preparación. A veces nos quedamos solo con poner en un tarrito allí, digamos, algunos materiales, pero miren que hay otras formas. Esto es como para traerles ejemplos de varias formas. Y la idea es que nos pongamos ahora sí manos a la obra y podamos entonces, pues digamos que preparar algunos elementos. Entonces, digamos, para las infusiones tenemos allí la manzanilla, ¿cierto? Vamos a listar ahí la manzanilla. La tenemos ahí, por ahí. Manzanilla. Entonces, acá para las infusiones, el material vegetal que vamos a procesar sería la manzanilla, el envase de cocimiento, una olla, una ollita para cocinarla, un cucharoncito de madera, un colador y pues la estufa. La idea es que vamos a hacer el ejercicio como el montaje y cuando termine la sesión ustedes lo hacen, porque pues sí que estén pendientes ahí de la estufa, es como peligroso. Listo, siguiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a lavar las partes, a procesar con agua fría. Vamos a hervir el agua, la cantidad pues estará en función del volumen de material a procesar. Y luego que el agua esté ya hervida, vamos a agregar al agua caliente el material vegetal, las hojas, las flores, y vamos a revolver durante unos minutos. La idea es dejar reposar por 24 horas, luego colar y almacenar pues hasta que la vayamos a usar. Y se aplica pueden aplicarse puras o con una dilución del 50%, es decir, 50 mililitros el producto de la infusión y 50 mililitros de agua, y lo mezclamos y lo aplicamos así rociadito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues hagamos el ejercicio de que si tienen la manzanilla ahí limpiecita. Sí. Entonces, no, si quieren, no sé si tienen dudas de cómo prepararla, y más bien apenas termine la sesión ponen el agua a hervir y pues la montan, porque me da cosita que ahorita estén pendientes de la olla y no estemos pendientes. ¿Sí? ¿Tienes, Patricia? Sí, ¿nos podrías explicar la razón de por qué hay que dejarla 24 horas en reposo? Sí, porque, bueno, esto tiene una razón un poquito, digamos, naturalmente, digamos, eh, lo que se encuentra, lo que les decía ahorita un poquito del agua de la lechuga. Entonces, tenemos nuestra planta de manzanilla y ella en su interior tiene muchos componentes, ¿cierto? Tiene muchos componentes en su interior.
en su interior. Y cuando la ponemos en agua, por un proceso que se llama ósmosis, todos los componentes adentro de la planta, como están más concentrados adentro de la planta y afuera de la planta hay agua, todos los componentes van a tender a salir, porque naturalmente, esto ocurre naturalmente, siempre los elementos van a tender a ir de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Entonces, si esto pasa, digamos, por ejemplo, ustedes cuando preparan té, ustedes hagan el ejercicio de tener un vaso de agua fría y un vaso de agua caliente, pues agua hervida, y ustedes meten la bolsita de té y todo lo que está dentro de la bolsita de té empieza a salirse, ¿sí ven? Empieza a salirse y les queda el agua sabiendo a té. Es lo mismo, es lo mismo. Entonces, se deja todo ese tiempo para que pueda salir la mayor cantidad de, pues 24 horas, para que pueda salir la mayor cantidad de componentes que están en la planta y queden impregnados en el agua. ¿Sí? En esencia es eso. Gracias. Listo, listo. Entonces vamos a dejar ese sí de tarea, pero como ustedes tienen la hoja, las florecitas de manzanilla, la idea es que lo monten ahorita. ¿Listo? ¿Sí entendimos cómo es? Las hojitas las lavamos, ponemos a hervir agua. Cuando ya esté hervida el agua, le agregamos la manzanilla y la dejamos ahí 24 horas y al otro día colamos. ¿Listo? Entonces, bueno, no, se pueden, Jennifer pregunta si es importante que sea manzanilla. No, por eso expliqué ahorita, em, por eso expliqué ahorita que lo general para cualquier planta, o sea, lo general para cualquier, digamos, aromática. Entonces, puede ser menta, puede ser hierbabuena, puede ser ruda, puede ser caléndula, puede ser, sí, lo general es el proceso que les expliqué ahorita en la diapositiva de recolectar las partes, de dejarlas secar, de conservarlas. En este caso también hay infusiones de una cantidad impresionante de, de plantas. O sea, hay infusiones de muchas, de todo lo, bueno, ahí es donde les digo yo que la receta un poquito se ve limitada porque la limitante es la información, la imaginación. Es ustedes, mejor dicho, probar, hacerla de ruda, de manzanilla, porque el procedimiento es el mismo. O sea, les pedimos manzanilla para que tuviéramos los mismos materiales, pero el procedimiento es el mismo para cualquier. Sí, yo igual quería decir que en este caso la manzanilla también actúa además de biorrepelente como biofungicida. Entonces se recomienda mucho para evitar la pudrición del pie de la planta y también aporta el fortalecimiento porque contiene calcio, fósforo, azufre. Entonces, sí, como que tiene estas otras propiedades, además de las que habíamos dicho. Por ejemplo, la ruda solamente biorrepelente o biofungicida o insecticida, pero en este caso también actúa contra los hongos, que pues también por eso la pedimos. Uh-huh. Listo. Terminemos la sesión. Aquí hay una decocción, pues sí, no les pedimos los materiales de esto, por lo que también vimos que necesitábamos como una hora, estar pues como calentar y eso, pero la idea es dejárselos aquí pues explicados, igual este material se los podemos compartir para que ustedes lo vean más detalladamente, pero es bonito para que pues veamos como qué posibilidades hay. Entonces la decocción ahorita se las explicaba. Bueno, los materiales son ese material vegetal a procesar
Y en este caso, como lo vimos ahorita, las decocciones son materiales más robustos, como tronquitos, como ramas más gruesitas, semillas, cositas que sean un poquito más carnosas, pues. Está el envase de cocimiento, que sería una olla, pues necesitamos una olla para cocinarlo, espátula o cucharón para revolver, colador y la estufa. Es casi que lo mismo de la infusión, o sea, los mismos materiales, lo que cambia es el material vegetal, la idea es acá es que sea más carnoso. Sino, en el anterior las infusiones se usan mucho con flores y con hojas. Y este de acá, estas decocciones son más con materiales más gruesos, más carnudos, más, digamos, raíces, tallitos, ramitas, así, como más carnosos. Dale, la siguiente. Entonces lo mismo, lavamos las plantas que vamos a usar, las dejamos en remojo en agua fría durante 24 horas y estas se dejan todo ese tiempo antes es porque son más carnosas, más gruesas y pues se necesita, digamos que preparar o condicionarlas para que estén en función de sacar sus elementos. Luego se hierven en agua durante 10 a 30 minutos, dependiendo pues el grado de consistencia de las partes de la planta que se utilizan como ingredientes, porque les digo, son más gruesitas, sí, más gruesas. Siguiente. Y luego lo que vamos a hacer es dejarla reposar por 15 minutos y colar y almacenar hasta el uso. Y lo mismo, se pueden diluir al 50% y aplicarla. Entonces, la diferencia grande en esta es que lo vamos a dejar 24 horas en reposo antes de que lo pongamos a hervir. La diferencia con las infusiones. Y la siguiente es listo. Entonces acá es la práctica pues de la infusión de manzanilla, pues la idea es que ustedes la monten ahorita. Dale. Ahí están los materiales, lo mismo, estamos repitiendo allí. Y entonces ahora sí el ajo. Entonces alisten porfa los ajos. Pásala. Y entonces acá están los materiales que les habíamos pedido, pues de 500 mililitros de agua, 1,5 cucharadita de jabón natural, 3 cabezas de ajo, 120 mililitros de alcohol y frasco, pues como el frasco de vidrio que habían conseguido. Entonces acá la idea es también poner a calentar agua en una olla a estar bien. ¿Qué hacemos? Es que me preocupa el tema del poner a calentar y que estemos allá y no estemos acá. No, pero Nidia, no te preocupes, acá no hay niños, todos estamos grandecitos. Yo creo que sí podemos poner la ollita y hacer la prueba, hacer por lo menos, pues que quedemos con algo preparado, ¿no? ¿O qué? Listo. Espérame. Hagamos el de... Es que mi internet está tan malo, pero ¿Cuál? el de jabón, ¿El de jabón? sí, ¿El solito el de jabón? sí. Porque pues a mí me parecería más chévere porque ya tiene como un montón de De los recetas. materiales que... Sí. Sí, pues No, miren, pues, buscamos rápidamente el de jabón que tenemos aquí. pues pongamos el agua a hervir y venimos y miramos el de jabón. El de jabón es sin el agua para calentar, solamente poner lo que les decía, 1/10 de la barra de jabón en 1 litro de agua y se empieza así con la cucharita como a disolver. Luego se filtra y se aplica con el atomizador sobre la planta directamente.
No, pues hagamos entonces el ejercicio de poner a hervir agua. Entonces, demos 2 minuticos para levantarnos, ir y poner en una ollita más o menos, ¿qué les digo yo? O sea, 500 mililitros, o sea, medio litro. Si tenemos una jarra que ya sabemos que es más o menos de 1 litro, la mitad de agua Como y la dos ponemos, tazas. ¿Dos tazas serán? 2 tazas, Sí. sí, 2 tazas y la ponemos en una ollita a hervir. Y la dejamos ahí y venimos. Que sí, preciso, varios tienen así como... Listo. El jabón. Jabón. Listo. Patricia levantó la mano. Listo. Pati Sí. levantó la mano. Patricia. Sí. Mira, una pregunta que me quedó de la utilización del ají. Las pepitas del ají, cuando es un ají natural, ¿se aprovechan las semillitas o no se integran? Sí, sí, pues de hecho con esas semillitas se podrían hacer el proceso ahorita de cocciones. Yo creo que es muy interesante explorar, pero con las semillitas se podrían hacer decocciones. Ah, bien, Se gracias. podrían entonces dejarlas en agua un día, en agua fría un día, y al siguiente día hervirlas 10 minutos, ¿qué? Son semillas pequeñitas, pero sí es importante que se haga ese proceso por lo mismo, porque en solo sí las semillitas pues no van a hacer mucho, porque lo que las plantas no pueden asimilar nada de ahí, toca es extraerle sus componentes, que el agua extraiga sus componentes y ahí sí usarla. Gracias. Listo, entonces mientras el agua se está hirviendo, vamos a mirar el jabón, el de jabón. Baja. Entonces, la idea es que podamos rallar pedacitos de la barra de jabón. No sé si tengan ahí como un rallador o con un cuchillo. La idea es que como que cojan la barra de jabón y la imaginariamente saquen la 10ª parte, o sea, como si dibujaran líneas imaginarias y sacaran un pedacito que correspondería sacaran 10 pedazos, uno de esos pedazos, y eso traten de, si tienen un rallador que puedan pues usar para esto, después lo con jabón de cocina, o si no, lo pican, picadito con el cuchillo. ¿Listo? Hagamos ese ejercicio. No, piquemos dos de esos pedacitos de jabón, porque para el de ajo también se necesita jabón. Podría ser como 2 cucharadas o más.
2 cucharadas. Estaría bien. ¿Ya lo tienen picado? Ahí la idea sería que, no sé cómo hacer, ¿no? Si Kate estás ahí como esto y les vas mostrando. Sí, sí, acá ya tengo rallado el jabón. Es que estaba yendo por el agua porque ya me hirvió. ¿Cómo van? Ahí vamos, picando el jabón. ¿Y los demás cómo van? Elsa, Fernando, Jennifer, Mar, María Paula, Patricia, María Cris. Sí, es que es posible que no todos contemos con los materiales, entonces, pero me parece que está funcionando muy bien la explicación. No sé si alguien del público que participa eh, es- esté pensando diferente. Yo ya tengo picado las 2 cucharadas de jabón. Ya me hirvió el agua. Yo ya casi acabo y mi agua ya está a punto de hervir. Listo, ya tengo el agua caliente. Nidia, ¿estás por ahí? Ah, estaba acá hablando con el micrófono cerrado. Ah, Listo, perfecto. Entonces, Para las 2 cucharadas de jabón es menos cantidad de agua, porque ahí dice que 1 litro de agua. sí, pero es el pedacito, sí, el pedacito. Entonces, traigamos un
un recipiente, otro recipiente de 1 litro de agua, puede ser una botella plástica y ahí consignemos pongámosle ahí 1 litro de agua y echémosle ahí la ralladura de jabón. Pero no es el agua que teníamos reposada. El agua fría, en agua fría. El jabón solito es en agua fría. Ah, listo. Ujú. Bueno, esperen. ¿Recuerdan que les dije al inicio de la sesión que pusiéramos agua a reposar? Exacto, sí. Esa es. Esa agua. esa. Entonces, bueno, cuando estemos todos acá, todas y todos, les comento como el tema del agua. Entonces, ¿por qué les dije que el agua lo dejaran reposando en una caneca o en un balde o en un recipiente plástico y la dejaran al lado de la ventana o en la terraza y demás? La idea es que esta práctica para hacer los biopreparados, sobre todo los que son con agua fría, la tengamos esta agua allí reposando por mínimo 3 días. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esta agua pues proveniente de un acueducto, es un acueducto local, pues de ciudad, y para el tratamiento, la potabilización de esta agua pues aplican cloro, y la idea es que pues al tener cloro pues va a ser un elemento que va a interactuar o sí, a reaccionar con lo que yo esté usando para mi biopreparado. Entonces la idea es que dejemos oreando, como dicen, como decía también mi abuelita, oreando el agua unos 3 días para que se pueda volatilizar que se puedan evaporarse más bien estos que están allí contenidos en el agua. ¿Cuánto? ¿3 días? Por ahí 3 días. Hoy lo estamos haciendo así, pues porque, pues como el ejercicio nos lo posibilita, pero la idea es que para sus próximas preparaciones lo dejen allí 3 días. Entonces, Y entonces la idea es que reembasamos el agua reposada en 1 litro, pues en un recipiente de 1 litro, y allí ponemos, pues si tiene una botellita en la boquita de la botella, y como el jabón nos quedó rayadito, pues incorporamos allí el ralladito de jabón al interior de la botella, o si lo hicimos en una jarra, lo revolvemos allí y, y ya lo vamos allí a dejar reposando. La idea es, acá en este instructivo no dice, pero la idea es dejarlo allí unas 2 horas que se diluya bien el jabón, o sea, hasta que veamos, ahí depende del jabón, pero hasta que veamos que ya está totalmente diluido, y si es necesario colarlo, lo colamos, y si no es necesario, no. Y ya lo podríamos usar, lo podríamos luego reenvasar en un atomizador y lo rociamos a las plantas. Mira una cosita, ahí en la instrucción, en los materiales dice recipiente de 10 litros. Ese recipiente no, ¿cierto? No, ¿O sí? No. pues digamos, es para que pongan a reposar el agua. No, pero ahí era 1 litro, creo que me equivoqué. era 1 litro, sí. Sí, era 1 litro, me equivoqué ahí cuando. Bueno. Listo. Yo tengo ya Pero lo podemos usar para... la botella con el jabón, ya la tengo. ¿Ya se diluyó? Ya. Está diluyéndose. Mira. Eso, perfecto. La idea es dejarla ahí
que se nos termine de diluir. Cuando ya la veamos diluida, eso sí depende del jabón. Exacto. O sea, entre mejor rayado esté el jabón, mejor más se diluye rápido, ¿no? Creo yo. Sí, más rápido. Ujú. Yo tenía un poquito de duda con mi jabón, o tengo un poquito de duda. Yo compré fue un jabón Coco Varela, pero siempre huele un poquito. Sí, el jabón. Sí, pero ese jabón sirve. Ah, bueno. Pues a mí se me diluyó completamente, ya estaba bien. Qué belleza. Listo. Listo. Ya todos tenemos el del jabón. El mío preparado. Listo. María Cristina está ahí feliz haciendo. Y ya el agua se me está enfriando, la otra. Ah, ya la tenemos servida, ¿sí? Sí. Sí, ya está hervida. Listo. Entonces, vamos a adicionarle a esa agua hervida, vamos a pasarla a un recipiente pues más grandecito, plástico, para poder maniobrar, para poder manipular y no untar la ollita ahí de jabón. Y la idea sería adicionarle el jabón. Acá adicionémosle una cucharadita nada más, no me gusta tanto jabón en esta. Más poquito, una cucharadita nada más de jabón rallado. ¿Una cucharadita o una cucharada? No, con la cuchara normal, la de tomar la sopa. Una cucharada. Ajá, una cucharada. Le vamos a adicionar. ¿Listo? Ahí, y eso lo dejamos ahí también diluido. Y Con el por otro agua. lado, ¿sí? Con el agua que calentamos. Sí. Luego entonces, por otro lado, vamos a tener el ajo, los ajos. Los ajos y la idea es pelémoslos y piquémoslos. Tratemos de picarlos pequeños. Tres dientecitos de ajo. Más o menos grandecitos, no tan pequeños. Por favor, una pregunta. ¿Los ajos se Ajá. colocan enteros o rallados? Los pelas y los picas chiquiticos. O los maceras con el mortero. ¿Macerados? ¿Macerados? Sí. Ok, gracias. Ajá. Picaditos chiquiticos o macerados con el mortero. El agua no importa la cantidad, ¿sí? Yo la que le calenté son como 2 tazas. Sí, 2 tazas está bien. Kate, ¿qué estás haciendo? ¿Todavía no? No. Ah, bueno. Todavía no da la instrucción de mezclar nada. Estamos picando los ajos. Yo los picaría y luego los malacero. Yo mezclé el agua con el jabón. ¿Sí está bien? El agua con el jabón, sí. Sí, la instrucción que ha dado es el agua que tenemos hervida. Adicionémosle la cuchara de jabón y ya dejemos esa agua en un lado. La ponemos.
Y ahora nos vamos a concentrar solamente en picar los ajitos, 3 dientes de ajo grandecitos o si son pequeños, 4 o 5, los picamos y los maceramos. Listo, me van avisando cuando tengan picado el ajo.
Ni será que podemos seguir. Sí, yo estoy atenta a que me digan. Ya está ¿A qué? macerado el ajo. Ah, listo. Entonces ahora, porfa, en el frasquito de vidrio que les pedimos, que puede ser de mermelada o compota también, la idea es que allí agreguemos 120 mililitros de alcohol. 120 mililitros podría ser un cuarto de taza, es un poquito, no es mucho, son más o menos, como les dijera yo, un cuarto de taza más o menos, que lo agreguen en el frasquito de vidrio de si puede ser de compota o el de mermelada, el frasquito pues de vidrio que tenía. Que allí depositemos el alcohol y una vez con el alcohol ya le agreguemos ahí el ajo macerado, picadito y lo revolvemos. ¿Listo? Cuarto de taza. Increíble. Se han sostenido 11 personas desde que empezó. Ya, a eso le agregamos el ajo, ¿sí? El ajo al frasquito de vidrio con alcohol. Y ahora el que tenemos en el frasquito de vidrio, el ajo con el alcohol, la idea es dejarlo reposar allí 3 horas. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar reposar 3 horas. Y una vez transcurridas, o sea, cuando pasen, contabilizan desde ahora hasta 3 horas más tarde. Y lo que vamos a hacer es revolver las dos cosas, revolver el agua con jabón con el alcohol, bueno, no, pero vamos a filtrar la El idea no jabón. es tener si el jabón está con cuncho o con algo, lo filtramos, y si el alcohol está pues ese sí fijo lo filtramos porque pues va a tener allí como pues Pero componentes o del sea, ajo. el agua caliente con jabón, el agua caliente con jabón que teníamos por segunda vez, no la primera. Sí, no, el primero, el del agua fría, ese ya lo pueden usar, Listo. lo pueden pasar a un atomizador y usarlo. Y este del agua caliente lo van pues a lo que transcurran las 3 horas del alcohol con el ajo, van a colar el alcohol para tener solo el alcohol y lo van a mezclar. Transcurridas las 3 horas lo van a mezclar con el agua con jabón caliente, pues Listo. el que usamos con agua caliente, y ya, transcurrió ese tiempo, lo mezclamos y ya eso que tenemos ya lo podemos pasar a un atomizador y usarlo en las plantas. Listo. ¿Listo? Entonces, sería que en 3 horitas hicieran el ejercicio de colar el ajo. Entonces ya, no, si quieren, damos una rondita final de los comentarios. O sea, nos interesa que nos comenten un poco cómo va su huerta, qué procesos han incorporado, qué han quitado, qué han cambiado, que nos cuenten algunas reflexiones. Podemos hacer una rondita y nosotros le vamos a enviar una encuesta o sea, la idea es que ustedes llenen esa encuesta y nos respondan qué les pareció el curso, pues este primer ciclo de talleres, pues de saberes de la tierra al hogar. Entonces, ya ahorita les compartimos por el chat el enlace de la encuesta y podemos hacer una rondita haciendo comentarios generales de cómo nos sentimos, cómo nos pareció y de comentar tal vez cómo planificamos nuestra huerta, si ha cambiado, le hemos implementado algunas cosas o qué haremos. ¿Listo? Entonces, ¿quién quiere empezar con la rondita? Para ir cerrando.
Martica Gallego nos va a hablar. Bueno. Entonces, en una hora más o menos, ahorita. Gracias, Cris. Listo. Primero que todo, pues agradecerles agradecerle a Gea y a Cometa la oportunidad de este taller. Pues yo no tengo ahorita el huerto aquí en mi apartamento, pues la idea es aplicar esos conocimientos para cuidar las maticas, y en unos días voy a hacer un viaje a una finca de mi hermano en Sasaima, y pues allá voy a poner en práctica muchas de estas cosas. Muchas gracias. Súper. ¿Quién quiere seguir? Adriana Rueda. Para felicitarlos por ese magnífico programa. Hemos aprendido mucho, cada día más sobre las planticas, sobre los cultivos. No teníamos muy claro lo que teníamos que hacer para desinfectar las maticas y que no tengan esos problemas de bichos. Gracias a ustedes todos y un buen día. Gracias. Adriana Gallego. Gracias por el taller, me pareció muy interesante, pues para el proyecto que pues yo tengo pensado en hacer mi huerta casera, ya por lo menos tengo herramientas para empezar, y pues lo de hoy fue muy importante porque son estos preparativos que hicimos, pues son muy fáciles de hacer y como muy caseritos para las plantas, me parecieron muy chéveres. Muchas gracias por el taller, por todo este tiempo que nos aportaron todo este conocimiento. Muchas gracias y buena tarde. Bueno, de mi parte me siento muy agradada porque, pues por todas las personas que asistieron a este taller, veo que hay mucho interés de parte de los participantes de arrancar su huerta casera o de mantenerla. En mi caso, he hecho varios intentos, yo ya tengo algunas plantas sembradas y ya pues efectivamente con algunos problemas de hojitas, y creo que ya hoy con avanzado hoy puedo empezar a tratarlas, ¿sí? Para que sus frutos pues sean mejores siempre. Muy importante que nos cuenten a través del chat cómo van sus plantas y qué piensan de que hagamos una segunda parte de este taller. Fernando. Hola, pues primero que todo, tengo un contraluz terrible, pero bueno, es que me tocó. Pero bueno, al fin se dejó ver. Al fin me dijeron que sea la silueta. No, quiero agradecer muchísimo a Cometa y a Gea y muy especialmente a Catherine y a Nidia por estas enseñanzas. Yo tampoco tengo mi huerta casera porque pues vivo en un apartamento, pero mis planes a corto plazo, una vez me pensione, es pues vivir en el campo o por lo menos en las afueras de un municipio pequeño, y sueño con tener mi huerta casera, y pues ya tengo estas herramientas que ustedes nos han dado pues tan generosamente, porque pues esto no es ni mucho menos un negocio. La contribución que hemos dado apenas es como simbólica, de manera que muy agradecido con Catherine y con Nidia de tener pues primero ese espíritu maravilloso de conservación de nuestro planeta, de compromiso con la naturaleza, y segundo, tener la generosidad para estar acá todos los sábados cuando podrían andar por allá ocupadas en otros menesteres, pero pues generosamente han querido compartir este tiempo, y de verdad de todo corazón, muchísimas gracias y muchos éxitos a todos con sus huertas. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Elsa, por favor.
Hola, Katherine y Nidia. Estamos muy agradecidas por transmitirnos sus conocimientos, su tiempo. Y yo por lo menos amo mucho las plantas. Tengo mis plantas, pero decorativas. Solamente tengo una que es aromática, pero con todas estas cositas que nos han dado y estos consejos, yo creo que nos va a ir muy bien. Trataré en el futuro de hacer un huertico, pero de todas maneras en este momento quedamos muy, muy agradecidas y sobre todo porque no tenía ni idea de esta preparación que se hizo, que me parece pero genial y fácil para ver que nos ayude con las planticas. Y bueno, Katherine y Nidia, Dios me las bendiga, que sigan así. Y bueno, ojalá que nos podamos volver a oír y a ver en otra oportunidad. Gracias. Gracias. Bueno, yo aprovecho que nadie más ha levantado la mano, también para agradecer a Cometa por hacernos el llamado pues, de hacer esta unión que creo que ha salido muy bonita, conocer pues, a otras personas que también hacen parte de la cooperativa Cometa y por supuesto pues a Nidia también, ¿no? Como por asumir este reto juntas. Creo que trabajamos muy bien y nada, esperamos también que podamos hacer otro ciclo. En este momento creo que no es muy posible por nuestros tiempos, pero tal vez el otro año lo podamos lograr. Y también especial agradecimiento a Elsa, ya es mi tía, por también acompañarme en estas sesiones y nada, muy agradecida, aprendimos mucho, yo creo que pues aprendí también mucho de Nidia y también de todos ustedes, de todas ustedes y nada, solo agradecimientos me quedan también. Eso pisó y salió. Patricia, dale. Bueno, yo quería aplaudir todas esas participaciones. Juan, qué pena, es que aquí hay alguien hablando por el celular. Esas participaciones que nos muestran que Juan, que las plantas están por dentro de nuestras vidas. Creo que ese es uno de mis mejores sentimientos en este taller. Las llevamos por dentro y las queremos muchísimo. Y ustedes nos han ayudado a incrementar esta estima por las plantas. Como decían muchos de mis compañeros, es evidente el esfuerzo de las talleristas por lograr transmitir un conocimiento pedagógicamente sencillo, bien ilustrado y claro. Siento que todos estamos en momentos distintos de nuestro huerto casero y entonces creo que para las profesoras sería de gran ayuda antes de programar el segundo ciclo que les podamos indicar en qué punto vamos personalmente, sabiendo que cada punto es un principio de partida, dijéramos, muy importante. Digamos, no importa tener cualquier resultado, así sea solamente, dijéramos, como decíamos, pues precario. Yo tengo una primera cebollita propagada. No sé si ella vaya a sobrevivir de aquí al año entrante, pero si llega a hacerlo, pues será una felicidad. Y lo que decía Cristina, que podamos decir, bueno, en este punto estoy en el chat para que nuestras profesoras puedan hacer una asesoría muy de la mano de en dónde estamos, independientemente de nuestro nivel de desarrollo. Cometa y GEA agradece a este equipo mantenerse pendientes, interesadas, y para nosotros es un orgullo poder seguir acompañándolas el año entrante. Acompañándolos, porque también hay hombres muy interesados.
Adriana Gallego. Dale. Sí, una preguntita. ¿Será que nos podrían dejar las preparaciones que nos en las diapositivas que nos pasaron, se las podríamos obtener para las preparaciones que hicimos hoy, del ajo, de la manzanilla, si es posible? Sí, claro, pues no les hemos enviado nada, pero creo que sí vamos a enviarles, Nidia, sí, las presentaciones y las grabaciones conjuntamente en un correo. Listo, muchas gracias. Eso al chat del grupo, ¿cierto, Catherine? Sí, yo creo que al chat y a los correos, ¿puede ser? Listo. Sí, en el transcurso de esta semana definimos cómo hacemos el envío de estos temas. Creo que ya hicimos la rondita. Creo que, o falta alguien por decir algo. Jennifer. Ya todos han hablado. Listo. Vale. Yo también pues me uno como a la ronda de agradecimientos pues hacia ustedes por su disposición, por estar, porque soy consciente del grado de interés que han demostrado. El hecho de que pregunten a uno les llena como el alma, porque es un síntoma de que estamos siendo receptivos, de que estamos atendiendo a la información que se está brindando, que con mucho amor se ha preparado y que con mucho tiempo se ha ido construyendo y pues el resultado de un proceso también allí de ir indagando como en estos temas. Entonces quedo muy gratamente, pues digamos, pues me voy con un sentimiento de agradecimiento por el proceso, por también permitirme ser, porque esto lo hace, indudablemente hace que uno también crezca y aprenda aprenda a aprender, aprenda a enseñar, y eso es algo muy importante. Entonces, nada, me queda ahí como el sentimiento de nostalgia de cerrar un ciclo, pero pues muy seguramente abriremos un próximo el año que viene y pues ahí estamos atentas y dispuestas a lo que se pueda colaborar. Listo, muchas gracias. Vale, Jennifer dice que le gustó mucho el proceso, está muy bien. Entonces, así quedamos. Cualquier inquietud, duda, comentario, pues allí por el chat, igual ahí tenemos formas de comunicarnos. ¿Listo? Y quedamos en contacto. Bueno, Que tengan muchas un buen gracias. día, Gracias un buen por fin de todo. semana. Bueno, Gracias, lo hasta mismo. luego. Muchas Adiós. gracias. Vale. Gracias a todos. Buen fin de semana. Eh, Hasta luego.